Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, tengan ustedes. Les doy la bienvenida. Es un gusto poder saludarlos desde aquí. Esta vez conversando con ustedes y también en esta oportunidad agradecer a la Municipalidad de Lima, en este caso al programa que viene gestionando Lima Innova. Yo creo que esta es una oportunidad bastante grande para todos los emprendedores y en buena hora que se vayan conectando a medida que vamos conociendo un poco más de qué se trata este tema. Si bien es cierto, la coyuntura en la actualidad ha permitido de que muchas empresas, muchos negocios puedan convertir su metodología de trabajo a la metodología digital, ¿no? En una forma digital. En ese sentido, aún todavía existen algunas empresas, algunos negocios que todavía están analizando esta situación, están analizando en medida de cómo puede impactar en tanto el beneficio de productividad también de estos negocios. Entonces para ello un punto clave, un punto muy importante es hablar acerca de la campaña que existen, en las campañas publicitarias mediante las redes sociales. Entonces un saludo para todos, para cada uno de ustedes que se están conectando. Yo gustoso de compartir en este momento. Mi nombre es Henry Coronel y en esta oportunidad entonces vamos a analizar un poco acerca de las diferentes redes sociales que existen y cuál de ellas se puede ajustar un poco más hacia tu negocio y en qué medida podemos trabajar en función a ello. Uno de los puntos críticos que me gustaría que ustedes analicen en este momento, que puedan observar, es esta imagen. Esta imagen es una recopilación de diferentes redes sociales y en qué medida estas redes sociales han ido avanzando en tema de segmentación en preferencia del público. Por ejemplo, este reporte lo tenemos de enero, inicio de este año, de 2020, ¿no? Entonces vemos las diferentes plataformas digitales hoy en día han tenido ciertos impactos en todo el transcurso del trabajo, en todo el transcurso de toda esta convergencia digital. Vemos que encabeza el Facebook, el YouTube, el WhatsApp, Messenger y vamos en esa misma línea. ¿Ya? Este es un reporte que hemos obtenido a inicios de año 2020. ¿Ya? Lo que sí es interesante es reconocer en cada momento cada una de las preferencias, cada una de los beneficios que tiene cada red. Es válido decir que cada red tiene un uso distinto, ¿no? Un uso distinto. Entonces, teniendo ya esto como referencia, veamos la siguiente imagen. Esta imagen, a diferencia de la imagen anterior recopila toda una información en lo que respecta a nivel mundial. Y la imagen que tenemos aquí, con los diferentes datos, son informaciones que están basadas en nuestro país. Por ejemplo, tenemos en primera parte para América Latina, en preferencias de uso, vemos aquí el Facebook, cómo está en un 70% que se trabaja a diario. La gente o el público decide usar el Facebook de forma diaria y este nivel de aceptación tiene un 70%. En el caso del Instagram hay una medida del 60% y vemos esta comparativa de modo semanal que de aún así el Facebook se mantiene en un 90%, en el Instagram en 80% y tomando una equitativa también con el YouTube. Estas dos plataformas van muy de la mano. Ahora, en lo que respecta a preferencias de uso, hoy en día existe un crecimiento que la mayoría de personas, usuarios, ha decidido desde la computadora usarla y lo ve mucho más productivo, mucho más beneficioso, un 65,2%. Y desde un teléfono móvil, desde un 32,8%. ¿Ya? Es necesario tener esta información, es necesario analizar esta información, ya que más adelante vamos a comprender un poco mejor cuál es el estilo de vida del usuario y por ende a dónde está apuntando más y por qué necesita o por qué existen este cambio de cifras. Así como también vamos a entender más adelante de que en la actualidad quizás siga creciendo también desde el uso del móvil, ¿no?
Vemos también un cuadro de alcance, el 82%, y también en un 13% en tema de publicaciones. Si analizamos esta tabla de abajo, esta tabla nos dice que la red social con más cuentas creadas, según estudios de Comscore, a fines del 2019, sigue liderando el Facebook con 23,5 millones de usuarios. Y tenemos los demás datos, ¿no? 7,1 millones, 4,1 millones y 2,8 millones, a diferencia de las demás redes. Acá hay una diferencia abismal, ¿no? Entonces nos ponemos a analizar. Entonces, ¿qué entendemos con esto? ¿Todos los productos lo lanzamos por el Facebook, todas nuestras campañas por el Facebook? No necesariamente, no necesariamente. Pero en primera instancia es necesario entender de que esta plataforma nos ayuda muchísimo en el tema de aceptación porque es bastante adaptable a los diferentes públicos. Lo que tenemos que saber más adelante es que si nuestro público se encuentra específicamente en esta plataforma, ¿ya? Este dato muy importante también en la columna derecha, por ejemplo, nos dice: el estudio revela que en el 2019 se vio un aumento en el video vertical. ¿Qué se entiende con esto? Se entiende de que muchas veces, o por lo general, el video siempre es elaborado para un formato horizontal, ¿no? Y que con el nacimiento de la computadora, pues esto era adaptable a un modo de pantalla muy similar al tema de la TV. Pues en la actualidad ya vemos que más se están realizando videos de formato vertical, porque si bien es cierto existe una convergencia, una utilización de dispositivos móviles, ¿no? Por eso que hoy en día también hay que tomar en cuenta la producción de videos, pero en formato vertical. Hay un crecimiento. Muy bien, entonces el 57% de las interacciones fueron generadas por este contenido. Hay un incremento aquí. Para dar punto clave al tema de las campañas publicitarias, es necesario tomar en cuenta una planificación, ya para todo sentido, para todos los procesos, es necesario contar con una planificación, tomando en cuenta como referencia que la problemática aquí son las diferentes marcas que no saben enfocar la publicidad en los medios, o por decirlo así, no ha identificado precisamente dónde se encuentran sus clientes potenciales y en qué red exactamente es en donde deben realizar estas campañas propiamente dicho, ¿no? Entonces, ahí el problema un poco. Si tú, por ejemplo, tienes productos que están relacionados a, digamos, a clientes que son bastante jóvenes, hay que saber indicar precisamente si nuestro producto tiene que ser publicitado dentro de Facebook, quizás en el Instagram, en el YouTube o en LinkedIn, qué sé yo, ¿no? Vamos analizando un poco a poco de acuerdo a las diferentes necesidades del cliente. Bien. Entonces, antes de llegar a ese punto, es necesario que todos establezcan objetivos alcanzables. Si bien es cierto, los objetivos van a ser distintos para cada empresa, para cada negocio. Pero estos objetivos hay que alinearlos de acuerdo a donde quiera apuntar el crecimiento de nuestro negocio. Yo voy a plantear aquí, por ejemplo, algunas ideas, ¿no? De repente el negocio necesita posicionarse, necesita ganar, digamos, clientes, necesita ganar aceptación, por así decirlo, o necesita de alguna u otra manera gestionar la web, ¿no? Vemos aquí, por ejemplo, el tema del e-commerce, incrementar la conversión en una tienda online, que muchas empresas ya están empezando con esta tendencia. De repente incrementar el número de seguidores, ¿no? También es un punto. Promocionar los posts del canal, por así decirlo, promocionar el perfil de la marca, entre otros, ¿no? Entonces, estos objetivos que vemos en la lámina solamente son algunas referencias, ¿no? Todo mucho depende de lo que el negocio quiera alcanzar, ¿ok? Y aquí simplemente lo planteamos a modo de ejemplo. Vamos a ir analizando poco a poco qué es lo que se necesita y cómo y a dónde se tiene que llegar. Antes que nada, es importante analizar esta pirámide. Dicho sea de paso, la pirámide de Maslow, ¿ya? Esta pirámide es súper importante tomarla en cuenta en todo momento, ¿ya? Porque en base a esta pirámide nosotros vamos a entender un poco
el comportamiento del cliente, vamos a entender un poco acerca de sus necesidades, ¿no? Y también acerca de qué es lo que ellos están buscando, ya sea en una tienda física o precisamente para este punto en una tienda virtual, ¿no? Como vemos aquí, la primera parte nos dice las necesidades fisiológicas o básicas, ¿no? Que entendemos, por ejemplo, alimentación, mantenimiento, ¿no? Salud, respiración, descanso, entre otros, ¿no? Lo que tenemos que entender aquí es que existen necesidades fisiológicas, biológicas, que son elementales, que son básicas para el funcionamiento del cuerpo humano, por decirlo así, ¿no? Si ustedes analizan un poco, entendemos, por ejemplo, cuando existe esta coyuntura dentro de todos los negocios, ¿qué negocio estuvo abierto o se mantuvo al principios? Boticas, farmacias, por ejemplo, ¿no? Porque son productos de alta necesidad, ¿no? Imaginemos una sociedad y por una coyuntura que no existan estas farmacias, ¿no? O que no existan estas boticas. Entonces, y hubieron casos en donde ciertas farmacias quedaron también colapsadas o se quedaron sin stock, ¿no? Por decirlo así. Entonces vamos partiendo desde este punto, cómo van en crecimiento o cómo van siendo medibles también dentro de la pirámide de Maslow. Y vemos también en la cúspide, por ejemplo, vemos que existe la necesidad de la autorrealización o el desarrollo del potencial, ¿no? Analicemos ahí la necesidad de autoestima, las necesidades sociales, por ejemplo, una necesidad social. Hoy en día muchos de nosotros estamos intentando de pronto conectar con familiares muy alejados, quizás un primo alejado, ¿no? De repente, por decirlo así, un primo, un familiar, ¿no? Muchas veces digamos que nos alejamos por el tiempo, el trabajo, ¿no? Los estudios, ¿no? Y después de ello, pues, por este tema de la coyuntura, pues existe esa necesidad de volver a conectar con estas personas que habíamos dejado de hablar desde hace mucho tiempo, ¿no? Entonces se evidencia también aquí que es una de las necesidades parte del ser humano, ¿no? Igualmente está también la necesidad de la seguridad, ¿no? Sentirse seguro, protegido, estar alojado, tener un techo, ¿no? Tener un empleo también, ¿ok? Entonces aquí vemos poco a poco estos puntos bastante críticos, importantes, y de acuerdo a esto nosotros vamos a entender un poco el estilo de vida, ya que lo que queremos llegar es a obtener una segmentación del público objetivo. Muy bien, veamos la siguiente lámina. En la segmentación del público objetivo se ha planteado en la actualidad esta pirámide se ha convertido en la era digital, y vemos aquí, por ejemplo, esta pirámide que se relaciona, se asimila a la pirámide anterior, también es así, pero en esta oportunidad se ha adaptado a la pirámide de Maslow, pero en los entornos digitales. Por ejemplo, si hablábamos en un principio hablábamos sobre necesidades fisiológicas o necesidades biológicas. En la primera parte, por ejemplo, aquí lo que se propone, se plantea para esta pirámide es que para que tú estés conectado en un mundo digital, básicamente necesitas ¿qué cosa? Internet. Wi-Fi se pone aquí, ¿no? O un dispositivo móvil, ¿no? Una computadora, entre otras cosas, ¿no? Entonces estamos analizando, es una comparativa con tanto la parte digital. Quiero tener una tienda digital, pues entonces debo empezar a tener presencia en la red, básicamente, ¿no? Escucho siempre a diferentes negocios que me dicen no le va bien tanto en las redes, ¿no? No apuestan mucho por las redes, sin embargo no han considerado en ningún momento también el uso de una web profesional, por ejemplo, ¿no? O una web corporativa, tomando en cuenta que una web corporativa, una web profesional, le brinda mayor presencia, mayor imagen a la empresa. Bien, entonces aquí tenemos el nivel de seguridad, que también es una comparativa, y en esta comparativa analizamos, por ejemplo, se ha considerado los correos, los mapas de geolocalización, el WhatsApp, el Waze, entre otros, ¿no? Entonces ahí vemos algunas plataformas que nos van a servir
que van a ayudar de alojamiento también, ¿no? Por ejemplo. Bien. En afiliación, pues están algunas como el Facebook, el Twitter, Netflix, entre otros, ¿no? Y también se comparte con el tema de reconocimiento. ¿Ya? ¿Qué más vemos acá? Cuando nos dice, por ejemplo, en autorrealización, podemos analizar aquí en este caso, pues otras redes como por ejemplo el Pinterest, tenemos el Blogger, intermedio tenemos por ejemplo el LinkedIn, ¿no? Y también está el Flickr y WordPress, ¿no? Por ejemplo. Entonces, estas redes dicen mucho, dicen bastante de un potencial emprendedor. Si tu negocio todavía no tiene estas redes y de repente pensamos erróneamente que solamente una persona con un cargo, con un desempeño bastante eficiente puede tener red en LinkedIn, no necesariamente, no necesariamente. Si usted emprendedor o emprendedora ya tiene un negocio y ha puesto en marcha y está decidido a trabajar en las redes sociales, pues también apuesta por LinkedIn y en esta red puede poner su perfil. Porque seguramente, le apuesto, estoy muy seguro de que su cliente va a querer saber un poco más de usted y va a querer tener la confianza necesaria. Hay que brindarle esa confianza necesaria para que el cliente pueda comprar ese producto. Y al buscarlo en LinkedIn, lo que tienen que encontrar es que usted tiene esa presencia y que usted afirma ser la persona que es y que es dueño o que gestiona esa marca, por ejemplo, ¿no? Entonces no tengamos miedo. Muchas veces confundimos las cosas y dicen, yo no tengo LinkedIn simplemente porque no tengo un puesto ostentoso, un puesto tan grande que sea de reconocimiento nacional, tanto del sector público o privado. No es necesario. Rompamos este estereotipo y los invito a todos, por favor, que puedan romper este paradigma y empezar sin tabú, sin miedo, y empezar a crearse en esta red y empezar a convencer, a ganar más potenciales. Tengo amistades, por ejemplo, que han empezado con sus cuentas en LinkedIn y han empezado a conseguir contactos, amistades, compuestos ya, compuestos reconocidos en empresas públicas y privadas. Y pongámoslos en el mejor sentido, que esta persona ya sea un director, un gerente, un subgerente, un jefe, y esta persona necesita de ciertos productos, necesita de ciertas características de producto, y de pronto se topa con tu tienda online. Entonces analizamos aquí la gran potencialidad que puede existir en esta red, ¿ok? No la descartemos, por favor, ya que ahora, hoy en día, también está creciendo un poco más. Veamos entonces la segmentación del público objetivo. Mientras más segmentes, más rápido vas a llegar a tu cliente potencial. Mientras más segmentes, quiere decir que mientras más puedas tú identificar a tu cliente, mientras más tú tengas bien sectorizado, tengas bien mapeado dónde está tu cliente y cuáles son sus necesidades, su estilo de vida, entonces vas a poder llegar a lo que el cliente realmente necesita. Vemos esta imagen, por ejemplo, del imán, ¿no? Inmediatamente pone el imán y los clientes van llegando volando, por así decirlo, ¿no? En esta analogía. Vamos a ver entonces que tenemos que determinar en qué red social vas a configurar los anuncios. Esto es importante, ¿no? Al momento de configurar los anuncios hay que tener identificado todas las redes que tenemos aquí. Por ejemplo, están entre unas y otras los que vine conversando al principio, vine haciendo referencia, y también con datos numéricos hemos ido analizando también de forma estadística, ¿no? Cuáles son estas redes que tienen gran potencial, ¿ya? Entonces esto es simplemente un repaso en esta parte central de todo el contenido. Aquí, por ejemplo, las redes sociales más preferidas en enero de 2020 tenemos el Facebook, el WhatsApp, el Instagram, el WeChat, el Messenger y el TikTok. Todas estas redes hoy en día han ganado bastante potencial. Los usuarios definitivamente han empezado a trabajar más, han empezado a interactuar más con toda la coyuntura. Ellos se están metiendo cada vez más a la red. Entonces, con esta convergencia digital, no está de más empezar a utilizar alguna de ellas. Y por ejemplo, he visto de que algunos negocios ya tienen
incorporado dentro de sus redes sociales y lo que hacen es crear grupos de WhatsApp. Esto es muy interesante. Puedes trabajar con grupos de WhatsApp, crear diferentes cosas y estos grupos finalmente se pueden compartir, ¿no? Puedes tener este link del grupo de WhatsApp y compartirlo dentro de tu canal, ya sea dentro de YouTube en un comentario, puede ser de repente en una página de Facebook o en los mismos grupos de Facebook, ¿no? De esa forma, tomando en cuenta en todo momento que ese enlace que se comparte es una invitación para el cliente. El cliente finalmente decide si se incorpora en el grupo o si desea salir. Y eso es cuestión del cliente. Y si ves de pronto que de algún momento ellos se están incorporando, pues eso va a ayudar bastante al crecimiento del negocio. Bien, entonces, si vemos aquí también en el tema del TikTok, hoy en día ha ganado bastante crecimiento, tiene entre 500 y 800 millones de usuarios, no es un reporte que tenemos desde inicios de año, y efectivamente pues lo que tiene o la metodología que tiene el TikTok es que lanza videos muy cortos, muy entretenidos y tiene contenidos bastante curiosos, ¿no? Que pueden adaptarse con algunos sonidos, ya sean de películas, ya sean de canciones, que se puedan colocar stickers, entre otros detalles, ¿no? Entonces eso ha resultado que los jóvenes se peguen así, en solo un segundo o menos de un segundo y ya quieran inmediatamente ellos ser partícipes de esta red social. Tomemos en cuenta en todo momento de que es el usuario final quien desea ser protagonista también de esta red social, ¿ya? Si nos ponemos a analizar en este punto, todos los usuarios hoy en día, todos los usuarios en todas las redes sociales vienen a ser una especie de personaje público, una especie de artista, en otras oportunidades ya sean personas famosas, por así decirlo, ¿no? Entonces, ¿qué hace la red social? Le da ese protagonismo que ellos de alguna forma han estado buscando, ¿no? En el transcurso de su crecimiento personal. Y algunos, pues, con mucha más seriedad, indagan en las redes con el único objetivo de gestionar contactos, pero no emiten contenidos. Y eso es totalmente medible para el gusto de cada quien, ¿no? Hay algunos que generan contenidos y otros que generan muchos contenidos, ¿no? Y hay otros que simplemente desean observar, ¿no? Y poca interacción también. Y eso es absolutamente válido. Entonces debemos conocer un poco cuál es el estilo de vida también de nuestros potenciales clientes. Quiero hacer aquí una acotación, ya que en la actualidad también existen muchas personas que se dedican a este negocio de las redes sociales y están los famosos influencers. Los influencers son personas que se encargan de potenciar tu marca. En un sentido, ellos van a promocionar tu marca y ellos van a siempre respaldar los productos que tú estás ofreciendo. Por ejemplo, los youtubers, ¿no? En la actualidad vemos varios youtubers, tienen su canal de YouTube y de alguna u otra forma en algún momento están promocionando un producto, están promocionando un negocio, ¿no? Y en esa forma, en ese sentido también ellos, al tener toda una fila, toda una gran cantidad de seguidores, ellos lo que hacen también en algún momento es respaldar el negocio de alguien, pero tomando en cuenta la gran potencialidad que tiene. Un ejemplo básico que tenemos sobre la convergencia de esta red en todo este tema de pandemia, por ejemplo, muchos recordarán que hemos visto la noticia de la palta, ¿no? La palta curiosa o esta palta emocionada, ¿no? Y esta palta emocionada pues inmediatamente empezó a salir, a saltar, a gritar, pidiendo que la gente se acerque a comprar, ¿no? Esto produjo que exista de alguna forma un fenómeno en el sentido de que la gente, los usuarios, vean un producto o la generación de una campaña física y lo llevaron al lado digital, por ejemplo, ¿no? Inmediatamente empezaron a transmitir, inmediatamente empezaron a convertir estos videos porque grabaron a la palta y lo empezaron a convertir también en cosas animosas. La gente hizo challenge en las redes, artistas empezaron a grabarse con el fondo de la palta emocionada
¿no? Y empezaron a bailar y empezaron a simular como si fueran la parte simulada. ¿Se dan cuenta? Eso lo vamos a ver un poquito más adelante cuando analicemos una lámina de creatividad, ¿ok? Y está de la mano con lo que estoy mencionando, nada más un poco para que se entienda en qué sentido causa efecto, en qué sentido hay un gran impacto en el tema de las redes sociales. En la lámina de planifica tu presupuesto, si bien es cierto, necesitamos contar con un presupuesto para todas las campañas, porque hay campañas también que son gratuitas, definitivamente todas las campañas son gratuitas. Sin embargo, hay campañas que necesitan o requieren de alguna forma que se implique un tema de pago, ¿no? Me consultan por interno, me dicen si considero que Google es mejor que anunciar en las redes. No es que sea un tema de que sea mejor un tema con lo otro, ya que tienen diferentes mecanismos. Sin embargo, lo que hace Google es, mediante su motor de búsqueda, ellos proporcionan mediante frases, Google AdWords, y esto se puede manejar en el tema de las búsquedas. En otras oportunidades, estas búsquedas son replicadas también en las redes sociales, y en el caso de las redes sociales, con su algoritmo, uno mismo puede manipular de alguna forma, en el sentido de que puedes programar, tú puedes configurar de la forma como tú crees conveniente, y si gustas puedes parametrar por ciertos días o mediante cierto costo, ¿no? Algunos costos. Entonces, cada uno tiene un nivel distinto. Si yo lo veo para las grandes empresas o las empresas que ya tienen gran posicionamiento, de repente en este caso podría funcionar el Google, ¿no? Y si estás iniciando y todavía no tienes como una web profesional, una web corporativa, de repente puedes empezar con tus redes sociales, que ya es la idea inicial, ¿no? Y poco a poco meterte ahí un poquito en el tema de las campañas, cosas que te vas entrenando, y también puede ser después el camino también de la mano con Google, ¿no? Google AdWords. Había otra consulta que tenían por aquí, que me resultó bastante interesante. Agradezco la participación de Elmer Espinosa. Me consulta Greta Gamarra. Me dice, ¿con qué tipo de publicidad por Facebook se recomienda empezar cuando es una marca nueva? ¿Con qué tipo de publicidad? Si bien es cierto, en este momento no estamos analizando los tipos de publicidades, porque estoy haciendo un tema genérico en la forma de los pasos o los procesos que se cuentan para una publicidad. Pero si bien es cierto, en Facebook nosotros podemos configurar nuestra página de Facebook, nuestro fanpage, y en este fanpage nos va a nosotros a pedir una segmentación de público. Nosotros podemos definir si es en caso hombre o mujer, ¿no? O en el mejor sentido también la diferencia por edades, y también el presupuesto que nosotros vamos a invertir en el Facebook, ¿no? Yo les recomiendo de pronto que podamos hacer una prueba mínima ingresando un costo bastante cortísimo, y en ese sentido ver cuántas personas han generado interacción. Yo en este momento no podría ser asertivo diciéndoles si esta red social va a funcionar con tu negocio, ya que es el cliente realmente quien sabe qué tipo de... Perdón, ya está el negociante, en este caso, el dueño del negocio o el dueño de la empresa, el emprendedor, sabe perfectamente cuál es el camino que debe elegir con el tema de su cliente o con su estilo de vida. Me consulta Luis Sketche. ¿Cuál es el monto o presupuesto recomendado para asignarle a la pauta publicitaria de Facebook por día? Dice. ¿Y cuántos días debería durar una campaña en Facebook de una marca con 2.000 seguidores y un año de creada? Son excelentes preguntas. Yo aquí analizo, hay preguntas muy puntuales, hay preguntas que son muy claves. Lo que yo puedo decir en este momento es que veamos esta imagen. Por ejemplo, esta es una propuesta que realiza una consultora, Vilma Núñez, y ellos dicen, sin hacer cálculo de cuánto dinero tienes, vamos a hacer un ejemplo de cómo dividir este presupuesto. Por ejemplo, si en el caso de Facebook te dice 60% para aumento de fans, un ejemplo, ¿no?
30% de anuncios y 10% para publicaciones promocionales. Lo que quiero que se entienda en un principio es que hay que analizar el objetivo de la campaña. Es el primer punto que hemos planteado, ¿ya? Dentro de toda nuestra planificación hay que analizar el objetivo, a dónde quiero llegar. Si solamente quiero llegar a ganar seguidores, si quiero lanzar un producto, si quiero promocionar un video, dependiendo del caso. Y dependiendo de ello, pues como le digo hace un momento, también es posible configurar. Es posible configurar, ya sea por un poco tiempo, ya sea por un día, pocos días, no sé, y de medida como el emprendedor considere pertinente, ¿no? Bien, vamos a avanzar entonces con esta primera parte. Son excelentes preguntas, en verdad les agradezco a cada uno de ustedes. Es que no existe una fórmula exacta, no existe una fórmula exacta. Ustedes van a descubrir, cada uno de ustedes va a descubrir la fórmula exacta a medida que vayan conociendo su cliente, que es lo primero que mencionaba junto con la pirámide de Maslow, ¿no? Entonces, y de acuerdo a su segmentación y al crecimiento estadístico, ustedes van a poder analizar y van a decir, ¿sabe qué? Esta es la fórmula que a mí me resultó para que mi negocio sea exitoso. Y efectivamente esa fórmula no va a ser la misma para el siguiente año. El siguiente año va a cambiar y el método de trabajo va a ser distinto. Veamos aquí, por ejemplo, me dice, para lanzar estas campañas es necesario, es importantísimo que trabaje la creatividad. Vemos, por ejemplo, estas imágenes, ¿no? Vemos una mano, está cogiendo un automóvil, ¿ok? Pero esta es una publicidad física, ¿ya? Simplemente se ha replicado la imagen en la red social. Vemos más abajo, por ejemplo, de forma muy creativa también, de la sonrisa y cae de forma iluminada, ¿no? En este caso, la pasta dental, ¿no? Y como producto, pues tenemos que se ilumine un poco más. Y una de las campañas que, pues, ha generado bastante impacto es, por ejemplo, la que vemos ahí, la del automóvil, del padre de familia, es lo que entendemos, ¿no? Por el mensaje, está hablando por teléfono mientras conduce y a su vez, pues, lamentablemente en esa representación está atropellando a un joven, ¿no? A un niño. Y en el espejo retrovisor vemos, pues, que aparece también, pues, la imagen de su hijo, ¿no? Que también entendemos con esto que podría ser su hijo, ¿no? Entonces, son imágenes que al final este contenido tiene que generar cierto impacto, partiendo del punto si también es un impacto emocional en el cliente. Ya esto es lo que el marketing emocional también propone, que sea bastante movido, que genere esa reacción en el público, que inmediatamente lo vea y te cause una sensación, ¿no? Que te identifiques con lo que está publicando, ¿no? Añadiendo a esto, pues también es importante el texto que se propone, que se plantea. De alguna forma, estas dos cosas tienen que estar conectadas y que, en resumen, puedan impactar en menos segundos al cliente, al potencial cliente, y se quede pegado con la publicación, ¿no? Finalmente, lo que tenemos que hacer para todo ello es analizar los resultados, ya analizar todos los resultados que tenemos. Estas redes sociales aportan métricas, sí, bien es cierto, lo que mencionaba hace un momento, tanto en la web también como informes que se pueden descargar, ¿no? Y después analizar estos informes de los resultados de campaña. Entonces, en medida de comparativas podemos nosotros saber realmente por dónde está yendo nuestro camino correcto, ¿no? Hay que elegir los resultados que realmente se consideran necesarios, importantes y que van a ayudar a obtener los datos relevantes para evaluar los próximos objetivos también, o los objetivos que tenemos todo en nuestro plan, ¿ok? De esta forma mejorar las próximas estrategias. Bien, entonces hasta aquí hemos visto varios detalles. Yo gustoso de seguir compartiendo con ustedes. Me parece que todavía existe alguna pregunta más, todavía por interno. Bien. Entonces todo esto básicamente es para entender
de que ya es momento, ¿no? Es momento de empezar a trabajar con las redes sociales. No sabría decir yo exactamente, por ejemplo, puedo pronunciar un ejemplo aquí en el tema de la tendencia juvenil, ¿no? En la tendencia juvenil podríamos plantear, digamos, si la tienda o el negocio es venta de ropa juvenil, un ejemplo, pues fácil viene bien que lo trabaje en Instagram. Es un ejemplo, es una propuesta, ¿no? O también podría ser el caso en el caso de TikTok, ya que hoy en día está muy pegado con los jóvenes. O en otro sentido también puede ser el Facebook. El Facebook sí se adapta rápidamente, ya que su misma estructura, su misma configuración, todo su mismo entorno está diseñado para esto. Aquí me hacen una excelente pregunta. Me dice Marilu Vargas, ¿qué sería primero? ¿Una página web o introducir mi producto por las redes sociales? Esta es una buena pregunta. Si bien es cierto, la página web te da mayor seriedad en el tema, mayor formalidad a tu negocio, te da mayor presencia, ya que todos los negocios no tienen precisamente una web. Conozco a muchas empresas que tienen ya bastante tiempo con clientes, pongámoslo así como ejemplo, 10 años, 15 años, y no han apostado por tener una web y cuentan simplemente con algunas webs que son de acceso gratuito y manejan con redes sociales. Sin embargo, la web es sumamente importante porque esto le va a generar confianza al cliente, ¿no? Entonces, si me preguntan, por ejemplo, ¿qué sería primero, tener una página web o introducir mi producto en las redes sociales? Yo les digo aquí, tener una web implica un gasto de la construcción de la web, o también sea de paso el alquiler del hosting y también el dominio, ¿no? Entonces, que puede ser un pago anual, ¿ya? Generalmente es un pago anual, pero en el proceso de la construcción podría darse los casos en que le tome un poco de trabajo al emprendedor, ¿no? Si por ahí existe dentro de su entorno familiar una persona que pueda dominar esa parte y lo hace bastante creativo, lo hace bastante simpático con un WordPress, pues viene bien, de manera muy excelente. Y ya hoy en día no es un lujo tener una web, suma bastante parte del equipo. Sin embargo, si todavía esto no está dentro del presupuesto del negocio, porque digamos el negocio ha perdido bastantes ingresos, ha perdido clientes, vamos a pensarlo así, y no tiene web y tampoco ha publicitado en campañas de redes sociales, por lo que yo sí le digo inmediatamente tiene que trabajarlo en las redes sociales, inmediatamente, ya, porque definitivamente plantear una web implica lo que es el desarrollo, ya sea el diseño y también el que este sea posicionado en las redes, ¿no? Entonces aquí en primera instancia, si el negocio está empezando, por ejemplo, si está empezando o necesita reinventarse, pues trabajar inmediatamente con las redes sociales. Muchas gracias por su pregunta. De repente tienen otra consulta más por aquí. Entonces es necesario ir analizando poco a poco cómo funciona cada red social. Les hago recordar aquí lo que pueden hacer ustedes también, ¿ya? Si ya están en este mundo del emprendimiento, ¿ya? No olviden trabajar con los grupos. Los grupos en todo momento dan buenos resultados, ya sea en grupo de Facebook, ya sea en LinkedIn, ya sea en cualquier otra red. Hay que trabajar en grupos, ¿no? Hoy en día más que nada no hay mejor forma que darse la mano, por así decirlo, ¿ya? O también pueden trabajar entre emprendedor con emprendedor. Les comento algo por experiencia. Hay algunos colegas míos que están conectando dentro de sus redes sociales y están invitando entre un ponente y otro ponente. Muy a pesar de que ambos brinden lo mismo, pero es necesario de que entre ellos se den la mano, ya que mi cliente puede observar lo que yo estoy promocionando y también la diferenciación de producto que hace la otra persona, ¿no? En este momento estamos, como se dice entre comillas, también dándonos la mano. Ahora, también es necesario replicar esta parte de que el mismo ser humano, lo que hace el crecimiento de la persona es avanzar de forma social, ¿no?
No hay mejor forma de que la persona pueda avanzar en conjunto o como lo hacía desde hace mucho tiempo de forma en manada. Me preguntan, ¿considerarías que debería empezar promocionando mi página de Facebook o una publicación con el producto que vendo? Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Inmediatamente yo les invito a todos, a cada uno de ustedes, que indudablemente, no lo duden, empezar a trabajar con Facebook ya son hechos, son resultados concretos. Y no te digo en este momento, ¿sabes qué? Paga una campaña en Facebook. No, porque te diría, ¿sabes qué? Te estaría mandando al abismo. Lo que primero que tienes que hacer es tener tu fanpage, crear tus contenidos, píntala bonito, por así decirlo, en el sentido de que puedas tener unos gráficos interesantes. Hoy en día hay páginas también adicionales que te permiten crear contenidos en el tema de imagen. Hay aplicaciones gratuitas también que te permiten crear contenidos en tema de imagen. Por ejemplo, una de ellas es el Canva. Canva funciona bastante bien, tiene contenido bastante interesantes, bastante bonitos. Puedes crear con el Canva, por ejemplo, algunos banners, algunas publicidades. Yo les invito, puedan descargar esto y al final tienes un producto muy interesante que luego se puede publicar en las redes sociales sin tener mucha experiencia en diseño gráfico. Y asimismo, dentro de esta aplicación pues encuentras diferentes plantillas. Entonces, ya tienes esta idea, tienes tu red social, tienes tu Facebook y empiezas a publicar contenido, generar contenido por ahí, ¿no? Y sobre todo que esto vaya de la mano, que vaya enlazando con el tema de los grupos en las redes sociales. Excelente pregunta. Me parece que acá hay otra consulta más. Ruth Mejías. Si recién creo mi página, ¿de qué manera voy haciendo que Facebook viralice mi publicidad de manera gratuita? Lo que pasa es que en Facebook, para que viralice, no es tanto así con esa determinación, ¿no? Lo que hace Facebook cuando lanza una publicación, si claramente observas, te dice publicidad. Cuando te sale la publicación y en la parte de arriba hay unos iconos que ya sea de contenido público o personalizado, ¿no? O ya sea por las tuercas también. Si tú ves que dice publicidad, significa de que este contenido ha sido promocionado pues mediante un acto de pago, ¿no? Por mencionarlo así. Entonces, poco a poco lo que uno tiene que hacer es que esto se vaya gestionando. Nosotros lo vamos promocionando nosotros mismos, hacemos la función de community managers y empezamos a generar contenidos, ¿ya? Aprovechando este punto, lo que ella menciona, entonces lo que nosotros tenemos que hacer es generar estos contenidos, ya sea en grupos, ¿no? Que están en la red, básicamente, que estos contenidos tengan creatividad, ¿ya? Que tengan creatividad tanto en la parte de la imagen y tanto también en la parte del texto. En las imágenes ya les invité a que puedan usar el Canva y obtengan resultados bastante interesantes. Eso básicamente, y al final pues poco a poco en la medida de interacción puedes ir ya sea creando una campaña, pero mediante una campaña de pago, y ahí sí va cambiando la cosa, ¿no? Va cambiando la cosa. Muchas gracias por su consulta. Entonces voy a hacer un último repaso nada más para que puedan observar aquellos que se han conectado al final, ya así de manera muy breve. Lo que tenemos que hacer aquí, por ejemplo, analizar cuál de las redes está posicionada a nivel mundial. Tenemos que analizar también, por ejemplo, esto es un estudio obtenido en nuestro país, ¿ya? Facebook está en la cabeza, está ganando posicionamiento, como siempre lo ha estado haciendo, siempre reinventándose. Se analiza la problemática, hay que establecer los objetivos, hay que entender, analizar las necesidades del cliente, la pirámide de Maslow. Vamos obteniendo en este sentido la segmentación del público objetivo, determinar qué red social se debe configurar, se va a utilizar,
planificar el presupuesto. Esto depende mucho del empresario, pero esto viene después de cómo hayamos hecho algunas pruebas todavía. Trabajar la creatividad es importante, ya sea en la parte de contenido de imagen o de texto, y finalmente analizar los resultados. En esta última parte yo le dejo mis contactos. Mi nombre es Henry Coronel Guamán. Dejo aquí mi correo, mi web. Actualmente estoy perteneciendo a 2 equipos de trabajo con quienes vengo trabajando, y yo gustoso de colaborar con ustedes. En cualquier momento pueden escribirme o también pueden visitar mi web. Ha sido todo por el día de hoy. Les agradezco a cada uno de ustedes por su participación y hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias.